Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos hemos podido decir en esta mañana Hosana? Amén. Hosana quiere decir sálvanos, Señor, sálvanos. Gloria al Señor. Y sí que necesitamos que el Señor nos libre cada día de la tentación, de la adversidad, de las diferentes situaciones desagradables que se suscitan en esta vida. Amén. Porque hay momentos muy tremendos, hermanos, pero damos gracias a Dios. ¿Sabe? Antes de entrar a la palabra del Señor, yo quiero hacer dos cosas. Una, que demos gracias a Dios por las ofrendas, por los diezmos, y posteriormente vamos a darle gracias a Dios también por los cumpleañeros que cumplieron años durante este mes. Por ahí en meses pasados, los últimos 2-3 meses hemos fallado en orar, ¿verdad? Porque siempre hemos mantenido la esperanza de que esta situación de la pandemia va a terminar y pronto vamos a regresar al templo y vamos a pedir que pasen al frente y orar por ellos. Pero lo único que ha pasado es el tiempo. No ha habido cambio en ese sentido, pero hoy vamos a orar por aquellos que cumplieron años, ¿verdad? Ayer miré por ahí a Ronnie y me gocé con él. Está creciendo y sabe que todo eso es gracias a la misericordia de Dios. Es porque Dios es bueno. Nadie ha cumplido años porque lo merece, nadie ha cumplido años como producto de la casualidad. Todos los que cumplimos años, todos los que vivimos un día de vida, un segundo, es por la bendita voluntad de Dios, porque Dios es bueno, amén. Así es que vamos a orar por los cumpleañeros y vamos a darle gracias a Dios también por las ofrendas y los diezmos, las primicias, amén. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, y nos presentamos con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, con nuestra primicia. Tal vez, Señor, hay quienes no solo dan el 10, dan el 20, el 30, pues tu palabra nos enseña que en el tiempo que ahora vivimos, Señor, no solamente el 10 es tuyo, el 100 de nuestra vida es tuyo, Señor. Nuestra vida misma es tuya, Padre. Pero venimos delante de ti como haya propuesto cada quien en su corazón el dar, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría en el corazón. Pues tú amas al dador alegre, dice tu palabra. Señor, bendice las ofrendas, bendice nuestros diezmos, bendice las primicias, bendice todo aquello que hemos, Señor, apartado para honrarte, para glorificarte, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas la economía, el trabajo, la vida económica de las familias, Señor, de todos aquellos que en esta mañana te honramos con lo que hemos apartado para glorificarte de esta manera. Pero también, Señor, queremos suplicar tu bendición por cada hermano que ha cumplido años durante este mes. Bendice, oh Dios, su vida, sea adulto, sea, Señor, un joven, sea un niño. Bendice su vida, Señor. Bendice de una manera tal, Señor, que podamos no solo permanecer en ti, Señor, sino crecer también en ti, Padre Santo. Sé con cada persona, Señor, que le has concedido cumplir años durante este mes y los meses pasados, Señor, también en tus manos están, bendito Dios. Gracias por la vida que nos das, pues es un regalo. Permite que lo disfruten, Señor, y que lo vivamos al máximo, al 100, que esa vida abundante sea una realidad en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en esta mañana y vamos a ir a Santiago, hermanos. Santiago, ahorita le voy a decir el texto, ¿verdad? Porque a veces me da la impresión que, no a veces, me doy cuenta que muy seguido digo la cita y mi hermano la pone en la pantalla y luego yo comienzo a comentar otras cosas en lugar de leer inmediatamente la escritura. Pero mire bien, Santiago habla en esta carta
varias cosas en este capítulo, pero una de ellas, hermanos, es acerca de la tentación, ¿verdad? Y él les aclara que cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Dios no puede enviar algo malo a nuestras vidas. En otras palabras, el Señor envía, hermanos, envía bendición en nuestra vida. Escuche, Dios envía bendición en nuestra vida. Lo único que Dios tiene para usted y para mí es bendición, bendición de lo alto, amén. Dios nunca va a poner una trampa, hermanos, para ver si caemos. No. Dios siempre desea librarnos del mal. Dios, de hecho, el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseña, ¿verdad?, a que debemos pedirle a Dios que nos libre del mal, que nos libre de tentaciones. Pues Dios, hermanos, solo desea lo mejor para nosotros. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 17. Y dice así, o sea, todo lo contrario a lo que la gente equivocadamente pudiera pensar, que Dios desea lo malo para nosotros. Dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Él no cambia, Él es inmutable, Él no cambia. Amén. Dice, verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Dice aquí, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, sembrada, sí, en nuestro corazón, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo, se considera en un espejo su rostro natural. Verso 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y yo le pido a Dios en esta mañana que bendiga tu vida y bendiga mi vida a través de su palabra. Amén. Por ahí de repente escucho decir, Señor, bendice tu palabra. La palabra de Dios es bendita. Los que necesitamos de su bendición es usted y soy yo. Y Dios desea bendecir tu vida, bendecir mi vida a través de la palabra. Y una cosa importante quiero decirle en esta mañana. Ponga oído, hermano, atento a lo que Dios quiere decirle el día de hoy a su corazón, porque este mensaje es un mensaje que viene de Dios. Así es que el tema del día de hoy, hermanos, es seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Amén. Debemos ser hacedores de la palabra. Quiero decirle que durante ya varias semanas he escuchado la gran afectación en muchas personas, incluyendo cristianos, ¿sí? Cristianos también, a causa de las malas noticias que se escuchan. Sí, se escuchan muchas noticias malas, negativas. Y ¿sabía usted, hermanos, que lo que escuchamos afecta, impacta tremendamente nuestras vidas? ¿Lo sabía? Todo lo que escuchemos, para bien o para mal. Vamos a leer un texto que está en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15.
Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a ver qué dice, hermanos, el verso 33. Perdón, no tiene 30, sí, 15. Vamos a leer y dice la palabra de Dios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, no te equivoques. Lo que tú escuches, si es malo, va a tener un impacto en tu vida de tal manera que va a corromper tus buenos hábitos, tus buenas costumbres, ¿sí? Así es que, amado hermano, todo lo que escuchamos tiene un impacto en nuestra vida, para bien o para mal. De entrada, cabe bien hacerle una pregunta: ¿a qué presta usted sus oídos? ¿Qué es lo que escucha? Bueno, le decía que he visto la afectación de cómo en la vida de muchas personas, incluyendo a cristianos, a causa de las malas noticias, de los comentarios que hay. Y bueno, hoy vamos a hablar también acerca de la importancia de escuchar atentamente la palabra de Dios. En este mundo se escuchan malas noticias. A mí me gusta, yo veo noticias, pero lo hago de tal manera que no permita que me afecte en mi vida personal. No escucho las noticias como cosa más importante en mi vida o como cosa que debo permitirle que afecte mi interior, pero sí es importante conocer cómo está el mundo y qué está pasando en el mundo. Y dentro de lo que escucho, por ejemplo, escucho, hermanos, que hay muchas muertes acerca del COVID o COVID, ¿verdad? Muchas. Y que afecta principalmente a las personas mayores, a los de las ligas mayores ya, ¿verdad? Aquellos hermanitos o aquellas personitas que ya les rechina el hueso. Así es que te imaginas, hermano, cuando el anciano escucha este tipo de noticias, pues la persona se llena de pánico, se preocupa, se deprime, ¿verdad? Porque él dice, bueno, yo soy entonces una persona vulnerable ante el COVID. ¿Sí? Y luego lo escuchan personas que dicen, bueno, se muere con facilidad las personas que tienen diabetes o las personas que tienen sobrepeso, ¿verdad? Usted debe estar pensando, cuídese, pastor, pero no, yo le quiero decir, hermano, que estoy en forma, nada más que la cámara aquí, Manuel le mueve ahí algunas cosas para que nos miremos un poquito más bendecidos, ¿verdad? Pero mire, me miro más o menos. Entonces, cuando la persona que tiene sobrepeso, cuando el diabético escucha este tipo de noticias, el hipertenso, hermanos, se llena de miedo y eso afecta su vida. Y lo triste, amado hermano, es que le ponemos tanta atención a las noticias que hay en el mundo, ¿verdad? Y eso afecta nuestra vida, como bien dijimos, o afecta lo que escuchamos, o afecta para bien o afecta para mal. Así es que escuchamos cosas como esas. También escuchamos acerca de la caída de las economías, escuchamos acerca del desempleo, el desabasto de la medicina también. Escuchamos acerca de los pleitos entre los políticos a nivel nacional que se pelean en el Congreso, que se pelearon en la Cámara de Senadores y se dijeron, y hay tantos pleitos. Escuchamos los grandes pleitos que hay a nivel internacional, los Estados Unidos con China o con Rusia y demás, y lo que pudiera venir a causa de esos pleitos, de esos conflictos, lo escuchamos y bueno, nos afecta, hermanos, de una manera tremenda. Así es que eso viene a causar en muchas personas, hermanos, una psicosis, un pánico tremendo. Y ahí estamos muy atentos y lo triste es que le damos entrada en nuestro corazón a todo ese tipo de comentarios y andamos muchos ahí asustados. Es lo que le decía, he visto
cómo muchas personas están afectadas a causa de las malas noticias, a causa de lo malo que se está escuchando en todas direcciones. Y veo que la gente, y dije, aún cristianos, están afectados a causa de esto. Yo digo esto con respeto, hermanos, pero he platicado incluso con cristianos que me dicen: pastor, yo estoy preocupado, ¿y usted qué piensa acerca de esta enfermedad? ¿Y cuándo se irá a acabar? Y pastor, ¿y será que muchos van a morir? Y tiene muchas preguntas, pero dentro de su pregunta puedo observar, hermanos, puedo percibir una preocupación, puedo percibir un miedo, puedo percibir, hermanos, que le ha afectado de manera considerable su corazón. Y esto es preocupante, hermanos, es preocupante. Pero lamentablemente, hermano, es para lo que mucha gente tiene oído para lo malo, tiene oído para lo malo, y abre su corazón y se deja influenciar por todo lo malo que está escuchando. Y lo triste es que no todo lo que se dice es verdad. Así es que esto, hermanos, es un problema muy, muy tremendo. Y le pregunto en esta mañana nuevamente: ¿qué es lo que usted escucha? ¿A qué es a lo que usted le abre su corazón? Bueno, yo quiero decirle entonces en esta mañana, hermanos, que lo que vale la pena escuchar, y si algo debemos abrirle nuestro corazón, es a la palabra de Dios. Es al consejo de Dios para nuestra vida. Nosotros debemos estar atentos a lo que la Biblia dice. Amén. Por ejemplo, todo lo que viene de Dios, ya vimos en la palabra, todo lo que viene de Dios es bueno, es de bendición. Por ejemplo, del cielo vinieron las buenas nuevas, del cielo vinieron las buenas noticias, es decir, vino el mensaje del evangelio. El hombre estando aquí perdido, hermanos, algunos ricos, a otros pobres, otros en gran abundancia y demás, pero nadie se podía salvar. Se dijera lo que se dijera en este mundo, nadie tenía la solución de manera que pudiera cambiar la vida del ser humano. Pero cuando vino el mensaje del cielo, que es el mensaje del evangelio, fue lo que cambió, hermanos, a este mundo, y fue lo que le dio esperanza a la vida del ser humano. Pues vinieron las buenas nuevas, vino el mensaje del evangelio. Debemos entender en esta mañana, hermanos, que si hay algo que puede bendecir nuestras vidas, si hay algo que puede impactar favorablemente nuestras vidas, es todo aquello que venga del cielo, hermanos. Es todo mensaje que podamos escuchar de parte de Dios. Y vamos a ir, hermanos, a Santiago capítulo 1, que es donde estábamos, y vamos a leer qué dice la Biblia al respecto. Santiago capítulo 1. Mire bien, ya lo habíamos leído, pero vamos a ir viendo algunos textos, ¿verdad? Uno tras otro. Y dice la Biblia respecto a lo que le estoy diciendo, dice: toda buena dádiva, ¿sí? O sea, todo lo que se te pueda dar, y todo don, o sea, todo regalo perfecto, dice el escritor aquí Santiago, desciende de lo alto. De allá viene toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto, hermano. Si hay algo que puede superar cualquier expectativa humana, si hay algo que está sobre todo lo que tú puedas escuchar en este mundo, viene de Dios. Si hay un regalo que tú puedas obtener de manera que bendiga tu vida de manera significativa, viene de Dios. Así lo dice la palabra. Lo hemos leído aquí, así es que debemos considerar esto. Y dice que viene del Padre de las luces. Del Padre de las luces, dice. Es decir, del Dios que hizo el cosmos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. De ese Dios, del Papá de las luces, del Papá de las estrellas, viene lo bueno, viene lo que puede bendecir tu vida, la vida de tu familia, la vida de nosotros como sociedad. Pero no solamente dice eso, sigo leyendo aquí el texto. Dice así, dice que del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir,
en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en las intenciones de Dios para con nosotros, lo único que podemos ver es que Él desea lo mejor para ti y desea lo mejor para mí hoy. Y mañana seguirá siendo el mismo, hermanos. En Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Es decir, no es de que hoy te quiero bendecir, ya mañana ya no te quiero bendecir. No es de que hoy quiero lo mejor para ti, mañana ya no lo quiero. No, amado hermano, Él quiere todo lo mejor para ti hoy y mañana. Por lo tanto, hermanos, si hay una buena noticia que podamos escuchar, es aquella que viene del cielo, es aquella que viene de parte de Dios. De allí que nosotros debemos estar atentos a lo que se predica. Voy a dar un pequeño adelanto de un punto que voy a mencionar más adelante. Mire, antes de que hubiera esto de la pandemia, yo recuerdo que prediqué acerca del miedo y que el miedo no es para los cristianos y cómo el miedo puede afectarnos tanto en lo físico, emocional y en lo espiritual. Es decir, Dios nos estaba advirtiendo. Dios a la iglesia, primera de iglesia del Nazareno en Cuatza, le estaba diciendo: no hay por qué vivir con miedo. Y hoy, hermanos, hay muchas personas que tienen miedo. Yo no estoy diciendo que la primera de Cuatza vive con miedo, pero hay personas que tienen miedo y no debe permitir que el miedo venga a su vida. Es decir, Dios, hermanos, nos está hablando de una manera que nosotros podamos mantenernos confiados, seguros, firmes. Amén. Así es que todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Viene del cielo. Cualquier mensaje que pueda impactar tu vida viene del cielo. De allá vino el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Amén. Así es que seguimos adelante. Y bueno, dice la palabra de Dios que por este mensaje que vino del cielo, ¿sí?, el ser humano que ha creído en Dios ha podido nacer de nuevo, ha sido transformado. Y le estoy mencionando estas cosas, hermano, para que nosotros de hoy en adelante tengamos el máximo apego a la palabra de Dios, a todo lo que venga de lo alto. Y una de esas cosas es la palabra de Dios, es la Biblia, es el mensaje de salvación. Y dice el verso 18, si vamos a Santiago capítulo 18, dice así, hermanos, hablando de Dios, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Dios ha creado este mundo, Dios le ha dado vida al género humano, pero todos los que hemos creído al mensaje, todos los que hemos puesto atención a la palabra de Dios y lo hemos recibido, lo hemos creído, dice este texto, hermanos, si me lo permite un poquito ahí, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. En el Señor siempre habrá verdad, nunca habrá mentira. Dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Así es que, amado hermano, hasta aquí de entrada vamos viendo que ciertamente en el mundo hay muchas malas noticias, están sucediendo muchas cosas malas, y hago un paréntesis aquí, y esto no va a cambiar, amado hermano, ¿está bien? Esto no va a cambiar, esto va a ir de mal en peor. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo se pone a decir eso? Yo no lo digo, lo dice la Biblia, hermanos. Esto no va a cambiar, esto irá de mal en peor. Vivimos en un mundo, hermanos, que va en picada y está a punto de reventar, está a punto de destruir, de ser destruido, ¿verdad? Y no quiero que mi mensaje suene pesimista, pero yo quiero decirle la realidad, lo que la Biblia dice, y eso es verdad. Y tenemos que poner oído, hermanos, a esto, tenemos que poner oídos. Así es que lo que estamos viendo es que hay tantas malas noticias que afectan nuestra vida. Y no merece esa noticia, ese mensaje, eso que escuchamos del mundo, no merece que le demos un lugar especial en nuestro corazón.
como si fuera un mensaje que te va a bendecir, un mensaje que te va a ayudar. No, amado hermano, si hay un mensaje que puede ayudarte, y ya lo vimos, es el que viene del cielo, el que viene de arriba. Es aquel que viene de Dios, el cual tristemente mucha gente, hermanos, mucha gente lo ha ignorado. Y quiero decirle que aún los cristianos, en su mayoría, ignoran esta palabra de Dios, cuando nosotros debiéramos de estar atentos, hermanos, al mensaje de la palabra, porque es el mensaje, hermanos, que le dio esperanza a la humanidad. Es el mensaje, hermanos, que nos hace saber que Dios puede bendecir nuestras vidas como nadie podrá bendecirlas en esta vida. Y es el mensaje, hermanos, por el cual nosotros pudimos nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Por lo tanto, debemos, hermano, darle el primer lugar a este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Pero quiero decirle algo más. El recibir el mensaje de la palabra requiere que estemos, número uno, atentos. Es decir, requiere nuestra atención. Requiere, hermanos, que dediquemos tiempo, ¿sí? Y no solamente eso, sino también urge. Vamos a ver el verso 18, el 19, perdón. Mire lo que dice al respecto. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios, hermanos. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Debe ser pronto para oír, pronto para oír. Y dice la palabra del Señor aquí: tardo para hablar y tardo para airarse. Tres cosas importantes en las cuales nosotros debemos poner atención, porque en lugar de ser, hermanos, tardos para hablar o tardos para oír, somos todo lo contrario. Cuando dice que debemos de ser tardos para hablar, significa, hermanos, que no debes dar lugar a tus propias ideas. Tus sugerencias humanas no son las más importantes. Resérvatelas, guárdatelas, hermano. Por eso es que muchas personas están hoy, hermanos, apartados de la verdad, porque han surgido doctrinas humanas, doctrinas sin fundamento de parte de Dios, porque han sido rápidos para hablar su propia opinión. Hermano, resérvese sus personales opiniones. Y va a decir usted: ay, en el mundo me permiten la libre expresión y aquí no. Si usted quiere ser bendecido, hermano, usted debe confiar, antes de confiar en lo que su corazón le diga, el cual es engañoso, dice la Biblia. Usted debe abrir su corazón a lo que el Señor dice en su palabra. Así es que le conviene ser tardo para hablar, pero también tardo para airarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que la palabra de Dios dice, hermanos, que seamos rápidos, es decir, urge, seamos prontos, seamos rápidos, no tardemos en escuchar la palabra de Dios, hermano. Seamos rápidos, requiere atención, amén. Pero hay algo más. Esta palabra, hermanos, debemos recibirla, ¿sí? Desechando toda inmundicia y toda avaricia. Mire qué dice el verso 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿sí? Y dice el verso 21. Verso 21, vamos a leer: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, puesta en nuestro corazón, la cual, escuche, puede salvar vuestra alma. Es decir, hermanos, debemos desechar toda inmundicia y toda, hermanos, abundancia de malicia. ¿Sabe? Cuando usted escucha una noticia en el mundo, muchas veces las personas le dan entrada,
la reciben como una verdad y una verdad absoluta. Y no debe ser así, hermanos. Debemos tener precaución de qué es lo que estamos escuchando. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, debemos recibirla sin malicia. Debemos recibirla como es, como la palabra de Dios. Y que si la Biblia dice tal o cual cosa, usted debe creerla. Si la Biblia dice, hermano, mira, no te afanes por lo que vas a comer y lo que vas a vestir. Mira las aves del cielo, ellas no siembran, ellas no siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto y más te va a alimentar, te va a proveer a ti? Si la Biblia dice eso, hermanos, usted no lo reciba con malicia. Usted deseche la malicia y crea lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia dice que Dios le va a proveer el alimento, el vestido, porque Él sabe que usted tiene necesidad de esas cosas, entonces reciba la palabra sin incredulidad, sin malicia. ¿Y qué tal si Dios no me provee? ¿Y qué tal si Dios me abandona? Quiero decirle que Dios sabe cumplir su palabra. Le dije al principio, hermanos, que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Lo que Dios dice, Él lo cumple, hermanos. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a su palabra y merece ser la palabra que sea recibida en nuestro corazón de esa manera, sin malicia, desechando la inmundicia, desechando la incredulidad, desechando la malicia. Vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a creer la palabra del Señor. Amén. Así es que, amados hermanos, debemos pensar bien en esto. Ahora, ya le dije, esta palabra, dije que requiere, hermanos, que nuestra atención requiere urgencia. Y número 4, hay que desechar inmundicia, toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero también, hermanos, número 4, mire bien lo que le voy a decir. Requiere que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Porque el hecho de que usted tenga el gran privilegio, porque es un privilegio, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje del cielo, de leer la bendita palabra de Dios, el que usted tenga ese privilegio no es el todo para usted. Si usted no pone en práctica, si yo no pongo en práctica la poderosa palabra de Dios, hermanos, no sirve prácticamente de nada. Y dice la palabra del Señor en el verso, vamos a leer verso 22, por favor, ahí mismo en Santiago. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? Porque yo le dije a usted que el tener el privilegio de escuchar la palabra no es realmente una bendición, hermano. Hasta ahí nada más no. Porque dice aquí, hermano, dice, y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, el que solo escucha la palabra y no la pone en práctica, se engaña. Es decir, hermanos, ¿quién es el que escucha la palabra y no la pone en práctica? Es como aquel que le entró por este oído y le salió por el otro. Se engaña. Nosotros no vamos a asistir a la iglesia, no estamos viendo esta predicación solamente porque es domingo y somos cristianos y como fieles cristianos tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que escuchar la palabra y se acabó. No, hermanos, eso es solamente el principio. Nosotros debemos ir más allá y debemos procurar poner en práctica la palabra que hemos escuchado. Amén. Como le dije hace rato, hace unos momentos, si usted ve en la palabra que Dios dice tal cosa para usted, bueno, créalo, recíbalo. Si la palabra de Dios dice que tú debes perdonar, bueno, vaya y perdone. Debe perdonar. Si la palabra dice que usted debe ser fiel a su esposa, bueno, sea fiel a su esposa. Si la palabra de Dios dice que nos debemos someter unos a los otros, bueno, nos debemos someter los unos a los otros.
No es solamente escuchar la palabra. Y allí está el gran problema, hermanos, en que los cristianos sí escuchamos la palabra, pero muchas veces no vamos al segundo plano, que es llevarlo, hermanos, precisamente a la práctica. Llevarla al plano de la práctica. Eso es lo que hace que fracasemos, hermanos, en nuestro intento de ser bendecidos de parte de Dios. Solamente escuchamos la palabra, pero no permitimos que impacte nuestras vidas de manera significativa, de manera favorable, de una manera grande, maravillosa, que pueda haber un cambio en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, en la vida familiar. Pero mire bien, entonces debemos, hermanos, poner atención a la palabra. Dijimos, esto urge. Quitemos toda inmundicia y abundancia de malicia para recibir la palabra y pongámosla en práctica. ¿Sabe? Le voy a decir algo que no sé cómo lo tome, pero pues lo voy a decir, ¿verdad? Yo puedo observar como pastor, y me he atrevido a comentar con algunos pastores para ver si ellos observan lo mismo que yo, y me han dicho que sí, observan lo mismo que yo. ¿A qué me refiero? A que puedo ver que la mayoría de los cristianos nos hemos convertido en una máquina devoradora de mensajes, de palabra, pero que muy poco llevamos al plano de la práctica. Pese a que la Biblia nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir en cualquier tiempo y en cualquier situación que estemos pasando, hermanos. Por ejemplo, el miércoles pasado yo hablé acerca del estrés. Y dije 4 cosas que la Biblia dice que nosotros debemos hacer para poder, hermanos, ser libres del estrés. Miren, la Biblia habla cómo podemos ser libres del estrés. La Biblia también habla, hermanos, acerca de cómo, qué debemos hacer frente a la preocupación, cómo salir de las deudas. Pero si usted se fija, aún mucho cristiano está inmerso, y por gusto, no por necesidad, por gusto. Porque quiere adquirir un celular que ni necesita, ni lo sabe usar, es más. Y quiere tener un carro que le va a dar el mismo beneficio que el que ahora tiene, ¿verdad? Que de repente falla, pero le mueve y funciona y vámonos para adelante. Y por gusto está endeudado, no sabe cómo salir de las deudas. Está preso, hermanos, de la preocupación, del estrés. Y la Biblia habla de todos estos temas, de cómo nosotros podemos vivir victoriosos sobre todas estas situaciones. Pero sabe una cosa, la iglesia en su mayoría, usted no, amado hermano que me está escuchando, usted no, yo lo sé, para que no vaya a decir, no, yo no, pastor, ya sé que usted no. Pero la gran mayoría de los cristianos nos hemos convertido en máquinas devoradoras de predicaciones, de mensajes, pero solamente entran por aquí y pasan por acá. Nunca es que entran por aquí, bajan por acá y se va al plano de la práctica. Y eso es lo que, hermanos, marca la diferencia entre ser un oidor olvidadizo y ser un oidor que lleva la palabra a la práctica. Gente que se engaña, gente que cree que es cristiana y luego se pregunta, Señor, ¿y por qué si yo voy a la iglesia y doy mi ofrenda, Señor, y no falto? Pues porque no lleva la palabra al plano de la práctica. Ya dijimos que el mensaje que viene del cielo es para salvación. El mensaje que viene del cielo es para bien. El mensaje que viene de lo alto es un regalo que puede cambiar y cambia tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí donde leímos, hermanos, que la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Y eso de que puede no es como pudiera cambiar, no. Cuando dice que puede cambiar tu vida, es que la cambia. Pero si tú le permites entrada por aquí y llegue acá y se vaya al plano de la práctica. De lo contrario, usted está engañado. Yo estaría engañado, hermanos.
Amén. Así es que no sea un cristiano engañado por usted mismo, por usted mismo. Sí, porque así dice la escritura, así dice la palabra donde leímos. Dice en el verso 22, lo voy a leer de nuevo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, se engañan ustedes mismos. Y no solamente se engañan, vivimos, hermanos, experimentamos el fracaso, experimentamos las consecuencias del estrés, de la preocupación, de las deudas y de todo aquello de lo que el mensaje que viene del cielo nos puede librar si ponemos atención. No tenemos que vivir, hermanos, como mucho cristiano está viviendo hoy en día, allí paniqueado y tiene miedo de todo. El miedo no es para los cristianos. Nosotros somos hijos de Dios y Dios ha enviado un mensaje del cielo para que en medio de este mundo estresante usted y yo podamos vivir diferente. Podamos vivir diferente, hermanos. Constantemente hay cosas que a un servidor, hermanos, como que lo quisieran agarrar. Mire, como que me quiere agarrar así el estrés, como que me quiere agarrar, hermanos, la preocupación. Sí, yo le mentiría si le dijera que no hay nada que de repente me quiera preocupar, que de repente me quiera estresar. Sí, hermanos, sí. Hay muchas cosas, pero luego tengo que ir a la palabra y Dios habla a mi corazón. En esta semana había detalles que me preocupaban y si se lo platico se va a reír, hermano, porque tal vez para usted es algo tan simple y sencillo de arreglar. Bueno, para mí no, aunque sea pastor, para mí eso no es fácil. Pero sabe una cosa, tuve que ir a Dios en oración y decir, Señor, quiero saber cómo puedo llegar al meollo de este pequeño asunto. Señor, ¿cómo? Porque si no doy con ello me va a estresar y voy a estar preocupado. Pero tu palabra me enseña que yo voy a venir a ti, voy a orar a ti, voy a estar atento a lo que tú me digas y tú me vas a enseñar. A mí hay cosas, hermano, que fácilmente me pueden preocupar y fácilmente me pueden estresar. No sé a ustedes, pero a mí sí. Pero como sé que eso no es bueno para mí, y sé que no es la voluntad de Dios para mí, entonces busco la forma de hacerme libre de ese estrés que pudiera crecer en mí, de esa preocupación que pudiera ser más grande en mí. Y la busco en Dios la solución, busco en el Señor la solución. Pero qué triste, hermanos, cuando estamos viviendo estresados al extremo, estamos muy preocupados, vivimos en una situación que no hay motivo por qué estarla pasando. Pues la palabra de Dios nos dice, hermanos, todo lo que nosotros debemos saber para vivir una vida y vida abundante en Cristo Jesús. Pero muchas veces no es así, porque hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Pero eso sí, estamos muy atentos a ver qué está pasando con China, con Rusia, y que va a haber vacuna, hermano, que no va a haber vacuna, y que si va a haber vacuna nada más va a haber para unos cuantos, y como ahí, ¿qué pastor? ¿Usted qué dice de eso? No tengo nada que decir, hermano. No tengo nada que decir. Lo único que puedo decir es que con vacunas o sin vacunas estamos bajo la protección de Dios. Y que si nos sorprendiera la muerte a algunos de nosotros, hermano, ahora sí, fíjese bien, en el peor de los casos nos iría mucho mejor porque nos vamos al cielo de una vez. Ay, pastor, yo no me quiero ir todavía. Lo siento, hermano, yo qué culpa tengo que viva enamorado de su casa, de su trabajo, de su vida materialista en este mundo. Ese no es mi problema. Yo anhelo estar en la presencia del Señor. No me quiero morir todavía, le confieso. Pero si el Señor me llama a su presencia, sé que pasaré ahora sí a mejor vida, a la cual muchos no quieren ir. Así es que, amado hermano, quiero decir lo siguiente. Por eso es importante tener apego a la palabra de Dios, y que podamos hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Si hay algo que merece que nosotros le tengamos un apego,
Si hay algo que merece nuestra atención, es el mensaje que venga del cielo. Y dice así, lo voy a leer un poquito antes, perdón, me equivoqué. Un poquito antes. Vamos a leer desde el verso 14. Estamos allí. Le dije que Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos, ahorita voy a leer el texto. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos habría hombres malos, corruptos, amadores de sí mismo. Y eso lo estamos viendo. Obvio que la maldad de esos hombres va a afectar la vida de los seres humanos, de la sociedad. Pero ¿qué debe de hacer el cristiano? ¿Paniquearse? ¿Estresarse? No, yo debo mantener un apego a la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y voy a agregar una frase aquí, porque, o una palabra, porque toda, vamos ahí, en el 16, porque toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, el mensaje que ha venido del cielo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que usted y yo, hermano, dice, seamos, hermanos, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano, gracias. Le pregunto en este día, le pregunto el día de hoy, amado hermano, ¿a qué está usted poniendo atención? ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué es lo que llama su atención? ¿A qué es a lo que usted se apega para escuchar? Recuerde que todo lo que escuchamos afecta nuestra vida, para bien o para mal. Tal vez estás estresado sin haber necesidad. Tal vez estás preocupado sin haber necesidad. Tal vez pudiera salir, hermanos, pudiera salir de las deudas en las cuales estás sin haber necesidad. Tal vez te metiste por gusto, pero puedes salir de ellas. Dios marca en su palabra el cómo salir. Pero ¿cómo vamos a salir de ese estrés, de esa preocupación, si no ponemos atención a la palabra de Dios? Si vemos la Biblia con esa malicia, con esa incredulidad, ¿cómo la Biblia, cómo me va a enseñar la Biblia a salir adelante? ¿Sabe qué, hermano? Esa incredulidad, esa postura mala, nos lleva a hacer cosas que no tenemos por qué hacer. Y vamos al psicólogo. Y vamos con el psiquiatra. No, hermano, eso ofende a Dios. Nosotros debemos ir principalmente a Dios. Si nosotros no estamos poniendo atención a la palabra, si nuestro enfoque no está en el mensaje de Dios y estamos atentos a lo que acá pudieran decirnos, estamos errando, hermanos. Pues somos personas que recibimos el mensaje de la palabra que entra por aquí y sale por acá. Dios habla en su palabra. Yo hoy iba a predicar acerca de cómo librar la preocupación, cómo tener éxito sobre la preocupación. Y la Biblia lo dice. Jesús dijo, y se lo voy a adelantar por si lo predico en estos días. Ya he predicado aquí en la iglesia, pero hay muchas personas que nos están viendo y pueden escuchar. Y aunque la iglesia ya lo escuchó, es muy probable que algunos hermanos pareciera que entró por aquí y salió por acá. Pero Jesús lo habla y dice, ¿sabes qué? No os afanéis por lo que vas a comer y lo que vas a vestir. Es decir, no te preocupes. No hay en ti una preocupación que te enferma, que te esclaviza. Mire cómo Dios, hermano, nos habla a través de su palabra. Porque dice la palabra del Señor, hermano,
que el preocuparse afecta tu vida en lo emocional, en lo físico. Y Jesús lo dijo así, mira, se lo voy a decir así, le adelanto un poco, no te preocupes tanto, porque mira, la verdad, ¿qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿Tu cuerpo que Dios te ha dado o el vestido? ¿Qué es más valioso? El cuerpo. Entonces no lo enfermes con tus preocupaciones. Mire cómo la Biblia habla, pero no hacemos caso. Hermanos, sea un oidor que lleva la palabra al plano de la práctica. Dios te está hablando. Dios quiere bendecirte. Abre tu corazón a la palabra del Señor. Tal vez hay muchos ruidos a tu alrededor que no te permiten escuchar, pero hay cosas que tienes que ir eliminando para que escuches la suave y tierna voz de Dios. Tal vez estás envuelto en muchos ruidos. Tienes prácticas de escuchar el chisme que ni te trae beneficio del barrio, que ya se murió fulana, que ya se murió acá, y tú dices, me toca a mí. Dijo una persona, pastor, yo ya no salí porque mire, se murió mi vecino de enfrente y se murió el de este lado. Dije, no, viene por mí. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. No, hermano, quita esos ruidos, esas voces que no te permiten oír la voz de Dios. Había un hombre que tenía su camioneta ya muy viejita, muy viejita. Muy viejita. Según él, su estéreo no servía. Y cuando la llevó a reparar, le cambió parte de la suspensión, hizo menos ruido y comenzó a escuchar otros ruidos que él no había escuchado. Y se los fue eliminando. Cuando eliminó todos los ruidos de la camioneta, se dio cuenta que el estéreo sí funcionaba. Él vivía tan aburrido que no tenía nada que escuchar ni nada en que entretenerse allá en su rancho, allá lejos donde vivía. Y qué gusto le dio saber que su radio sí servía, pero se enteró hasta que todos los ruidos se quitaron. Se oía muy bajito el radio, ahí muy bajito. Entre las piedras, la terracería, el radio no se escuchaba. Pero se dio cuenta que cuando estaba quieto en casa, podía prender la radio y ahí suavecito lo escuchaba. De alguna manera le cambió la vida el radio. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay muchos ruidos que no te están dejando oír la palabra de Dios. Abre tu corazón a la palabra y deja que Dios te hable. Vamos a orar en esta mañana. Padre, venimos delante de ti, Señor. Y antes que nada te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra es luz. A veces hemos visto tu palabra con cierta malicia, pensando que no puede hablarme en medio de mi condición estresante, que no me puede hablar a través de mi situación financiera, que no me puede hablar a través de mis problemas matrimoniales, que no me puede hablar en un mundo tan moderno, pues tu palabra fue escrita en un tiempo muy antiguo. Perdóname, Señor, perdóname. Y voy a quitar toda esa inmundicia, todos esos pensamientos cochambrosos, inútiles, me deshago de ellos en este momento, Padre. Quito toda malicia y me afirmo en una convicción de que tu palabra es, Señor, tu palabra es, Señor, luz para mi vida, y que tu palabra es única y suficiente para instruirme, para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para sacarme adelante de cualquier estrés, de cualquier preocupación, de cualquier situación. Señor, tu palabra es luz. Que podamos decir, como dijo el salmista David, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, que hoy los cristianos, Señor, que escuchamos esta palabra, nos afirmemos, bendito Dios, en estas convicciones, en lo que hemos aprendido respecto a tu palabra, y no la menospreciemos, sino que mantengamos una atención especial sobre ella. Y no seamos, Señor, oidores olvidadizos, que al término de esta transmisión estamos falseando de nuevo en lo que tu palabra dice que no hagamos, sino que al contrario, Señor, podamos hacer lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga. Es una bendición compartir la palabra.
del Señor en esta mañana y quiero enviar saludos a los diferentes lugares donde nos están observando y donde van a ver esta transmisión también, ¿verdad? En destiempo, o sea, fuera de este momento. Les enviamos un saludo y decirles que les amamos y esperamos que la palabra de Dios bendiga tu corazón. Pero recuerda, para que eso suceda, debes permitir que entre por aquí y baje para acá y lo lleves al plano de la práctica y Dios va a bendecir tu vida. De lo contrario, no te engañes, seguirás fracasando. Pero yo te invito a que seas sabio y permitas que la palabra de Dios bendiga tu vida. Dios te bendiga.